encontrarnos entre la espada y la pared. El mensaje le hemos titulado Contra la pared. La idea es que la fe derriba murallas. Cuando entiendes cómo funciona el reino de los cielos, te das cuenta que si estás entre la espada y la pared, no es porque Dios te ha abandonado, sino porque está a punto de suceder tu milagro. Hoy vamos a aprender sobre esto en el libro de Josué, en el capítulo 2, por favor. Abre la palabra, Josué capítulo 2, versículo 9. Y leeremos del 9 al 13 como estamos acostumbrados, en voz alta, poniéndole todo el corazón. Dice la escritura, Josué capítulo 2, versículo 9: sé que Yahvé os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Cuando era niño, como todos los niños, solía jugar a subirme arriba de las cosas. Yo creo que nuestra generación sí, porque la generación de ahora nada más mueven el dedo gordo, ¿verdad? Ya no hacen el ejercicio que antes hacíamos, pero antes, los que tenemos 40 años para arriba, solíamos jugar cosas que ejercitábamos. Por ejemplo, en casa de mis abuelos, ellos tenían una pequeña huerta de manzanas. Lógicamente, viviendo en la sierra de Chihuahua, pues tenía que tener manzana, y yo solía pasarme horas y horas colgado en los árboles y comiéndome las manzanas, aun cuando todavía no estaban listas, ¿no? Unas enfermadotas que nos poníamos, pero comía manzanas, que es una barbaridad. Recuerdo que jugaba encima de la barda, de la pared que cercaba la huerta, y eran bardas de esas antiguas, las bardas de adobe, ¿se acuerdan? Son ladrillotes de tierra gigantescos, en donde los pegaban incluso con lodo y a veces con un poquito de cemento, pero no eran tan firmes. Y uno andaba allá arriba, nada más los recubrían un poquito con cemento, a veces nada más con cal, y parecía una barda bien hecha, y bueno, estaba bien a la antigua, pero no eran para andar corriendo arriba. ¿A alguno le pasó a andar corriendo en bardas así? O nada más yo era vago así. No, si hay muchos que igual. Y recordarán, primero son anchas, puedes correr allá arriba. Yo me acuerdo de cómo mi abuela me perseguía con esas cuartas con las que le daban a los caballos. Ella abajo, yo arriba. No, hombre, para que me alcanzara estaba difícil. Entonces, una de las cosas que nunca entendí es que decía, párate para pegarte. Pues de loco me paro, ¿verdad? Seguramente me va a parar, alcánzame, y luego yo arriba de la barda, primero súbete. Entonces, pero era normal eso, hasta que de pronto te fallaba la barda, y como eran ladrillos de tierra pegados con lodo, pues se soltaban y para abajo, y te ibas con todo el ladrillote al piso, te venías abajo. No eran bardas que fueran resistentes, no valía la pena, o sea, no eran fáciles, eran como, así se construía en otro tiempo, ¿verdad? Y era hasta peligroso, me parece a mí. Por esa razón, cuando llovía mucho y no se le daba mantenimiento, las casas se podían caer. O sea que no era lo mejor, pero sí bien térmicas y todo. El hecho es que cuando vemos lo que sucedió en este pasaje que acabamos de leer, a mí me trajo memorias de esas paredes, aunque estoy seguro que la muralla en Jericó era una muralla de piedra gigantesca, enorme, hecha para la guerra. No eran adobes que pudieran tumbar fácilmente, no era un lugar donde podrían correr por encima un niño, sino hecho como una fortaleza. La ciudad de Jericó, la primera ciudad que el pueblo de Israel tenía que enfrentar en la conquista de la tierra prometida, no era una ciudad tranquila, no era una ciudad pacífica, no era una ciudad pequeña, era una gran ciudad construida con murallas, una ciudad amurallada, hecha para la guerra, hecha con baluartes, hecha para soldados en diferentes lugares y pelear desde allí. Así que el primer reto que enfrenta el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida es la peor o una de las grandes ciudades. Esto es muy significativo, porque cada vez que Dios va a hacer algo, primero le lanza una promesa.
¿Alguien tiene promesas de parte de Dios? Dios lanza una promesa, entonces tú recibes la promesa, y algunos cometen el error de estar esperando. Dios me prometió que Él lo cumple, entonces se ponen a esperar que Dios haga algo. Pero así no funcionan las promesas de Dios. Dios los lleva a la tierra prometida con el propósito de que ellos peleen sus promesas y las puedan conquistar. La primera batalla que habrán de tener, la primera ciudad que habrán de conquistar, es una ciudad amurallada. Cuando Dios te da promesas, te va a llevar entre la espada y la pared. Cuando Dios te va a dar, cuando Dios te da una promesa, cuando se va a cumplir la promesa, te va a colocar en una posición muy complicada, en donde piensas que todo estaba bien hasta que Dios se metió, en donde piensas que Dios ya no está, en donde piensas que está muy complicado. Fíjate, por ejemplo, que Dios le promete al pueblo de Israel: te sacaré de Egipto, te daré libertad, te daré una tierra que fluye leche y miel. Y cuando los saca de Egipto, el primer camino por donde los lleves hacia el mar, y lo pone entre el ejército de Faraón y el mar. Esto quiere decir que cuando Dios te da una promesa, te coloca en una posición como sin remedio, como sin solución, como que todo está peor. Cuando estás a punto de morir es cuando llega el milagro. Cuando de plano no tienes que comer es cuando llega la provisión. Cuando el enemigo está por aplastarte es cuando llega la salvación de Dios. Así actúa Dios. Es su estilo, es su manera de ser. Entonces, en esta ocasión que vemos aquí el estilo de Dios con esta ciudad de Jericó, los llevó a la primera ciudad a enfrentar una ciudad amurallada, para que conozcan que no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, que no es la fuerza del hombre, sino la gloria de Dios sobre el hombre y a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Así que te lleva a esa posición. Y ahí en Jericó se encontraba una mujer que se llamaba Rahab. Rahab es una mujer que se dedica a la prostitución y que tiene su casa en el muro, es decir, donde pasan toda la gente, en lugar de mayor afluencia de personas, obviamente porque se dedica a venderse. Es su trabajo, eso hace, no es un oficio, por supuesto, no es una profesión, pero eso es lo que ella hace. No la juzgamos, qué es lo que la llevó a vivir de esa forma, qué es la que llevó a tomar esa decisión, no lo sabemos. El hecho es que ella está allí. Es una mujer sin Dios, es una mujer sin fe, es una mujer que no tiene buena moral, que no tiene una buena reputación, que nadie opinaría bien de ella. La última persona que tú buscarías para buscar la obra de Dios a través de alguien sería ella. Tú pensarías que Dios no la va a usar a ella para su obra, pero interesantemente Dios la va a utilizar a ella. La historia, dándote un contexto por si alguno no está familiarizado con el pasaje, implica que cuando entraron a la tierra, Josué envió 2 espías a espiar la ciudad de Jericó para saber cuál era su debilidad, cómo deberían entrar, cómo estaba diseñada, etcétera, etcétera. Una estrategia militar. Así que envió 2 espías. Estos 2 espías fueron descubiertos. Ya me los imagino que entraron bien vestidos como judíos y los detectaron luego en Jericó. Hablaban hebreo, no hablaban el idioma caldeo, así que los notaron. Digo, estos son extranjeros. ¿Qué andan haciendo aquí? El hecho es que tuvieron que huir porque se dieron cuenta que el rey y la gente del reino, que eran extranjeros y espías, y empezaron a perseguirlos. Estos 2 hombres, tratando de huir, al quizá no poder salir, al no alcanzar a escapar rápidamente, tienen que esconderse. Esto quiere decir que les venían pisando los talones, porque apenas para salir de la ciudad, llegando a la muralla, se tienen que meter a la casa de citas, a la casa de la mujer prostituta. Y se metieron allí como pensando, bueno, 2 hombres en ese lugar podían esconderse y pasar desapercibidos. Total, muchos extranjeros seguramente pasaban por allí. Rahab, cuando los ve, ella puede pensar al conocerlos que se trata simplemente de 2 clientes más. Pero no se trata de eso, se trata de 2 espías que cuando le abren el corazón en el sentido de decirles que son israelitas, o ella nota que son israelitas, en ese instante ella de inmediato, como diríamos los mexicanos, le cae el 20. Yo nunca he entendido qué es eso, ¿verdad? Ni que fuéramos maquinitas, pero le cae el 20 y empieza a funcionar ahí la idea, la fe en esta mujer, y les dice a ellos: el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra. Hemos oído lo que su Dios ha hecho, cómo avergonzó a Egipto y a los amalecitas, a la gente del otro lado del río. Vimos lo que Dios ha hecho, y cuando nos dimos cuenta de lo que Dios hizo, desfalleció nuestro corazón. En Jericó estamos espantados. Recuerda que si alguien sabía las noticias de la ciudad, era la prostituta de la puerta de la ciudad. Ella sabía todo lo que llegaba y contaban ahí, y ella oía todos los chismes, todas las cosas. Así que estaba enterada de que Jericó había desfallecido en su fe, en su seguridad, y tenían temor del Dios de Israel.
tiemblen delante del Dios verdadero, no solo los enemigos de Israel, sino toda la tierra, el cielo y la tierra, sepan que Dios reina sobre todas las cosas, bendito sea su nombre. Algunos decir amén. Ahora, la mujer se dio cuenta, le dice a los espías, les hace saber la condición de la ciudad. Ellos entienden, entonces Dios nos ha entregado la ciudad, porque Dios está en el asunto. Cada vez que sepas que tu enemigo tiene temor, es que la promesa está por cumplirse. Gloria a Dios. Cuando te encuentres contra la pared y tu enemigo asustado, entonces un milagro está por pasar en tu vida. Bendito sea Dios. Así que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta mujer cuando les confiesa esto y se da cuenta que vienen escondiéndose, lo subió al tejado, a una parte en donde guardaba cosas, como un desván, una cosa así. Lo metió a ese lugar donde ella guardaba lino, guardaba telas finas, y ahí los escondió. Se metieron entre las telas, llegaron los oficiales del rey, los soldados que venían persiguiéndolos. Yo creo que esto era algo muy rápido, de minutos, y cuando preguntan por ellos, esta mujer les dice, total, acostumbrada a las mentiras, no era una mujer de Dios, no era una mujer que hablara verdad. Les dice, no, esos hombres sí vinieron, pero ya se fueron por el camino tal, alcáncenlos, todavía van por ahí y corran detrás de ellos, los van a alcanzar. Y aquellos soldados, creyéndole, se van detrás de los supuestos espías que huyeron por ese camino. Y esta mujer entonces se acerca a ellos y le dice, ya se fueron los soldados, pero a los espías, pero no salgan todavía, espérense un poco más, que se vayan más lejos, y luego ustedes se van a la montaña y esperen 2-3 días. De hecho esperaron 3 días, y después de ese tiempo bajen hacia el camino y se van, para que no lo vayan a alcanzar. Imagínate la prostituta ayudando a los espías para la conquista de su nación. Esto suena terrible, pero ella ha entendido algo más que ahorita veremos sobre el plan de Dios. Ella ha comprendido cosas que difícilmente se podrían comprender a menos de que haya despertado la fe en ella. Así que de esta forma empieza la conquista. Antes de que regresen, les pide una señal y les dice esta mujer, nada más que cuando vengan a tomar esta ciudad, porque sabemos que Dios se la dio, sabemos que van a tomar Jericó, cuando regresen, denme una promesa, un juramento por Dios, que respetarán mi vida, la de mi familia, y no nos hará nada. Y aquellos hombres le juran que no le va a pasar nada siempre y cuando estén en la casa de la muralla. Y ella va a poner un cordón de grana en ese lugar como señal de que todo el que esté allá adentro es intocable, no le van a hacer absolutamente nada. Se va, regresan, ustedes conocen cómo la muralla habrá de caer, y conquistan la ciudad perdonando esa casa. Este es el contexto de la historia. Ahora, las enseñanzas que tiene son gloriosas. Quiero que las veamos. La primera que ellas es que esta mujer distinguió la visitación y el plan de Dios. Ella distingue bien la visitación y el plan de Dios, porque cuando ve a los 2 espías, ella de inmediato supo, Dios les entregó la tierra, porque ha desfallecido nuestro corazón y hemos visto lo que Dios hace con ustedes, cómo avergonzó a Egipto y a los reyes del otro lado del río, etcétera. Entonces ella distinguió. A mí me sorprende que alguien pueda ver el mover de Dios en 2 espías. Este es un grave problema de los creyentes. Los creyentes ponen muy místico el mover de Dios. Todo el mundo está con que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y a la mera hora ni le dijo. Pero lo vuelven muy místico. Tiene que sentir algo, está en un ambiente súper espiritual, leyendo la Biblia, o tuvo un sueño, etcétera. Como que lo disfraza de muy espiritual. Pero esta es una mujer prostituta en una casa de citas, donde atendió a 2 soldados, a 2 espías, y comprendió el mover de Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Porque cuando eres alguien que quiere de Dios un toque, que quiere Dios la intervención en su vida, cuando despiertas a la fe, te conviertes en alguien sensible a ver el mover de Dios en todas partes, no solo en lo que parece espiritual. No lo hagas religioso. Dios te puede hablar en 2 soldados. Dios te puede hablar de cualquier forma. No lo hagas místico. Vamos a ilustrarlo. Las mujeres tienen un instinto impresionante para las compras. Ellas son atraídas. Si un día te pierdes en el desierto con tu esposa, estás en un sitio en donde no hay caminos, no sabes cuál es el norte, el sur, el este o el oeste, simplemente dile a tu esposa, si ella está ahí contigo y no saben cómo salir de ese lugar, solo dile, ¿quieres ir a un mall? ¿Para dónde queda el mall? Y de inmediato va a encontrar el norte para dónde, ella va a saber para dónde es.
Tienen un instinto espectacular para las ofertas y ese tipo de cosas, y para la calidad, porque llegan y no van a comprar cualquier cosa. Ven un vestido, por ejemplo, y ven la tela y el precio y todo. Los hombres, ¿qué es lo que ven primero? El precio, ¿verdad? Agarran la etiqueta a ver cuánto cuesta. O sea, ¿cómo se ve lo de menos? ¿Cuánto cuesta esta cosa, verdad? Pero ellas distinguen calidad. ¿Verdad que las hermanas distinguen la calidad? Se casaron con nosotros, ¿cómo distinguirán o no la calidad? Ellas sí se van sobre la calidad luego, ¿verdad? O sea, todos los hombres digan amén. Entonces, es una manera de distinguir algo que les interesa. A esta mujer le interesaba la salvación, porque se sabía perdida. Por eso buscaba salvación. Por eso podía distinguir a Dios en cualquier parte. Vuélvete a alguien que distinga, alguien sensible. Ya no tanto ofertas, ya no tanto a esto o lo otro. Vuélvete sensible al mover de Dios. Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es movido por el Espíritu, que es nacido de Dios. Así que tú debes ser alguien sensible que diga: puedo estar en un ambiente no espiritual, pero la gloria de Dios está aquí. Donde entre su presencia entrará, donde vaya su presencia estará también. Bendito sea el Señor, porque no me muevo por ambientes ni por sentires, sino por la gloria de Dios que habita en nuestro interior. ¿Alguien entendió lo que estamos diciendo? Entonces vuélvete sensible al mover de Dios. Ahora, es interesante que cuando ella le dice: nosotros hemos oído lo que Dios dijo, lo que Dios hizo. Pero ¿cuándo lo hizo? Habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto y todavía no se les olvidaba, todavía lo recordaban. Qué impresionante que una obra de tantos años la recordaban. Sí, habían tenido guerras hace unos poco de tiempo, unos cuantos años, pero habían recordado todas las obras desde muchos años antes y estaban asustados. Si tú supieras el miedo que te tiene tu enemigo, no te volverías a preocupar. Si tú supieras que todo aquel que es tocado por Dios una vez, ese toque no se olvida nunca, recordarás siempre. ¿Quién recuerda el día que Dios tocó su vida y fue salvo? ¿Quién recuerda el día que el Señor le bendijo y conoció a Dios? Yo recuerdo ese día cuando oré, pasé al frente y dije: yo quiero recibir a Cristo. Tenía 12 años de edad, estaba en una iglesia en donde más me acuerdo el mensaje que predicaron y hasta una frase que usaron allí. Y recuerdo muy bien cuando pasé al frente y me paré allí y repetí: Jesucristo es el Señor, Él es mi Salvador, y le creí a Dios. Y ese día yo supe que tenía Padre en el cielo y tenía una gloria en la tierra que vivir. Ese día me cambió la historia. Ahora no importa el tiempo que pase, puedo voltear hacia atrás y saber que todo aquel que ha sido tocado por Dios no olvida el toque que Dios le dio, y habrá más todavía. Esto es lo que sucede. ¿Cómo habrían de olvidar ellos que Dios se había manifestado? Si no has tenido esa experiencia, tienes que tenerla hoy mismo. Así que vemos entonces que recibió a estos dos hombres, les habla acerca del temor que tiene. Ahora, estos dos hombres no eran hombres comunes, eran espías. No llegaron a buscar a esta mujer para pasar un rato de placer con ella, no era el propósito. Ellos se escondieron allí porque venían a recorrer la tierra para llevar informes militares a su tierra, a su nación. Es interesante que ella distinguió que tenían otros planes. La gente que Dios utiliza es gente que no está viviendo para el momento. Es gente que tiene planes más allá de un rato, de pasar un tiempo. Es gente que está pensando en lo eterno, gente que está pensando en más allá. No estamos pensando en la comida de un rato más adelante, no estamos pensando en lo que haré mañana. Estoy pensando en la gloria de Dios permanente sobre nuestra vida. No estoy buscando 2, 3 años de gracia. Quiero la gracia de Dios sobre nuestras vidas todos los días y toda la eternidad, sea el nombre de Dios glorificado. Así que Dios llama a estas personas, usa a estas personas. Y ella entiende que en ellos está el mover de Dios. No vas a tener nada más cercano a la presencia de Dios en la tierra que la iglesia misma. Acuérdate de esto. Puedes tener experiencias fabulosas, pero hasta que no reconozcas que los hijos de Dios llevan la presencia del Señor, no podrás ver la gloria de Dios como podrías verla. Ella vio en ellos no solo dos hombres, sino la presencia, el mover de Dios, porque eran el pueblo de Dios, y lo entendió y lo honró y lo respetó. Cuando tú veas que tu hermano
es la presencia de Dios. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? Agarra a tu hermano y dile: te amo en el Señor, Dios te bendiga, eres una bendición, y sabrás que estás cerca de la presencia del Señor. Ella lo entendía, algunos lo están entendiendo hoy, que lo más cercano a Dios en la tierra es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cáptalo de esa manera, gloria a Dios. ¿Y qué hizo? Los protegió, porque entendía que no se trataba de hombres, ni de cosas de hombres, ni de asuntos terrenales, ni de conquistas o guerras, porque sí, sabía que Dios estaba en ello y los protegió. Es lo que se tiene que hacer. Cuando tú distingues a Dios en la iglesia, los proteges a tus hermanos. ¿Dónde los protegió? Los metió bajo el lino. Primero que nada, esto me muestra que ella tenía planes, porque ¿para qué tiene una prostituta pedazos de lino o telas finas guardadas en su casa? A no ser que esté planeando un retiro, una inversión, cambiar su oficio, dedicarse a otra cosa. Estaba guardando telas porque ella sabía que no era una prostituta, aunque de momento ejerciera la prostitución. Ella sabía que su vida podía ser mejor que lo que estaba haciendo. Ella sabía que podía salir de allí. ¿Por qué crees que la gracia de Dios buscó a esa mujer? ¿Por qué crees que Dios apuntó? Porque podía haber a alguien arruinado, destruido, avergonzado y sin reputación, pero esa persona tenía en su corazón el anhelo de ser diferente. Y no ha pasado lo mismo con nosotros, que sin importar cómo estábamos o en qué condición nos encontrábamos, la gracia de Dios miró que había una luz en el corazón que decía: yo quiero una oportunidad de una nueva vida. Y Dios dijo: hay nueva vida para ti, el que está en Cristo, nueva criatura es, bendito sea el Señor. Alguno debería glorificar a Cristo por ello. Así que hay una oportunidad para recuperar su integridad. Los escondió bajo el lino. La Biblia dice que el lino fino son hablando del lino, dice que son las oraciones justas de los santos. Las obras justas de los santos, las acciones justas de los santos, las obras buenas. Esos son el lino en la palabra de Dios. Es como si tomaras a los hermanos y los escondieras bajo las buenas obras. Cuando alguien diga: es que fulano de tal es así y es asá, tú lo escondes bajo el lino y dices: no, es hijo de Dios y el Señor está actuando en su vida y es una bendición, y le cubres de lino y no permite su vergüenza. ¿Por qué razón? Porque pertenece al pueblo de Dios y tendrá Dios que le juzgue, pero tú y yo no. Bendito sea el Señor. Alguien dice amén, ¿verdad? Entonces lo protegió, los escondió. ¡Qué maravilla! Ella estaba dispuesta a todo. ¿Cómo entenderlo? No es sencillo lo que hizo, porque podía ser tenida por traidora, que parece un acto de traición nada más. Mintió, engañó. No alabamos esto, por supuesto que no estamos de acuerdo, ni decimos es una mentira piadosa. No decimos eso. Pero no podemos ponernos en el plan de juzgar a alguien que no está entrenada en la vida espiritual, que no fue discipulada, que solo está pidiendo una oportunidad de creer. Lo que sí entendemos ahí es que esta mujer, aunque mintió, aunque engañó, aunque no está entrenada, aunque no es un discípulo, esta mujer cubre, protege y está dispuesta a ayudar, porque quiere cambiar del rey de Jericó al rey de los cielos. Hemos oído, dijo, que su Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. No está haciendo esto por una tierra, no está haciendo esto por una ciudad, está haciendo esto por un rey mejor que el que está teniendo. Si Cristo no es el rey de tu vida, te falta lo mejor. Alguno debe decir: Cristo es el Señor, bendito sea su nombre. Ella quiere esto. Así que los protege, los cuida. Qué maravilla que en la iglesia se cuiden unos a otros. A mí me gusta esto. Siempre le estoy recomendando: protéjanse, cuídense, ayúdense mutuamente. Los que están ahí enseguida de ti te necesitan. Son solo hermanos que intentan una vida mejor. Requieren tu abrazo, tu amor, tu protección, tu ayuda. Sí, tienen errores. Y si les escarbas, tienen más errores de los que le conoces. Pero eso es irrelevante. Protégelo. ¿No te has fijado, por ejemplo, en esas asociaciones como Alcohólicos Anónimos, en donde le ponen un padrino al que viene llegando, al novato, al que todavía se pone medio loco a veces? Entonces le ponen un experimentado para que le ayude y para que lo proteja y le aconseje y lo saque adelante, para que a veces lo tiene que cuidar en las noches, quitarle botellas, irlo a sacar de no sé dónde. A veces tiene que hacer cosas difíciles, pero es como su padrino. A mí me impresiona que un alcohólico cuide a otro alcohólico. ¿No es maravilloso eso? Imagínate a un ladrón cuidar a otro ladrón. O sea, qué increíble, ¿no? Es como a un asesino, cuídate al sicario. O sea, qué raro, ¿no?
Es interesante cómo funciona. Dios establece la misericordia dando oportunidad de esa manera, y en la iglesia muchos ex esto y ex lo otro se cuidan unos a otros, no se cuidan unos de otros, se cuidan unos a otros, si no es lo mismo. Pero por si las dudas, agarra la bolsa y ponte en las piernas. No, o sea, cuida a tu hermano, protégelo, ayúdalo. Un ex pecador cuidando a otro pecador. Y decimos a Dios: gracias por la oportunidad de sembrar misericordia, porque juicio sin misericordia se haría el que no tenga misericordia. Pero gracias, Dios, por esta bendita oportunidad que hay en Cristo. Así que ella escondió a los espías, los escondió en ese lugar, en el mismo sitio de donde va a sacar el cordón de grana que pondrá en la ventana para salvarse. En el mismo lugar donde sacará la tela para salvarse, fue en el sitio en donde los escondió. Lo que tú hagas por otro te será recompensado. El mismo sitio, la misma acción, la misma obra con la que tú bendigas a tu hermano te será recordada cuando Dios necesite bendecirte. El día que requiera salvación, porque extendiste la mano, te será extendida también la mano de Dios. Pero también la Biblia dice que el que cerrare su mano al pobre, cuando él clamare, no será escuchado. Así que aprende esto y extiende misericordia. Tu hermano, tu hermana te necesitan. ¿Por qué no sonríes al que está enseguida y le dice: hermano, sonríe, Dios te ha dado vida eterna, bendito sea Dios? Qué maravilla, con la vara que mida, dice la palabra, te volverán a medir. ¿Qué hace esta mujer? Salvó su familia. No solo protegió la obra de Dios, la Biblia nos habla de que salvó a su familia. Es interesante, porque la promesa era: todos los que estén en esta casa, cuando invadamos el lugar, serán libres, serán salvos, no serán muertos. ¿Cómo le hacía ella para ir con su familia? Imaginemos a Rahab. Rahab va con sus familiares que viven en otras casas, no viven con ella. Y entonces ella va a las otras casas, llega con su papá y con su mamá. Papás, ¿cómo están? Uy, ahí viene la hijita que se dedica, tú sabes a qué. Piénsalo como papá. ¿Realmente te sentirías cómodo con esta situación? ¿O tendrías un dolor terrible que a lo mejor ni le hablarías a tu hija? Piénselo como papá. Seguramente tú dirías: qué difícil tener una relación con alguien que ejerce la prostitución siendo tu hija. Piénsalo. Pero ella fue con ellos y le dijo: papás, resulta que Dios ha visitado esta tierra y se la va a entregar a los israelitas y nos la va a quitar a nosotros, y toda esta ciudad va a ser muerta la gente. Y yo me he enterado porque hospedé ahí en ese lugar donde trabajo, hospedé a 2 espías de Israel. Así que vengan a vivir a mi casa hasta que todo esto haya pasado 7 días, y no van a poder salir de mi casa. ¿De cuál casa? De ahí, de la cita y todo, ahí mismo. O sea, hija, ¿quieres que nos vayamos contigo a vivir a ese lugar? Sí, para que salven su vida. Como papá, ¿te irías a vivir allí? Qué difícil. Vas con tus hermanos, tocas las casas de ellos y les dices lo mismo: vengan a mi casa porque va a haber una destrucción, vengan hacia acá y metámonos aquí y estemos. ¿Cómo le hizo para convencerlos a todos de que se metieran a su casa y que permanecieran ahí por 7 días? Te voy a decir algo bien importante. A veces Dios tiene que usar a la gente más perdida para salvar a otros, porque la gente más perdida se acerca no para ver si el otro quiere, como un justo que dice: bueno, si quieres, si no, ni modo, sino se acerca diciendo: estamos perdidos, necesitamos salvación, necesitamos algo de parte de Dios. Esta es nuestra oportunidad de cambiarle nuestra historia. Vengan de inmediato, rápido salgamos. Convenció a su familia para meterse ahí en ese lugar indigno a buscar la gracia de Dios. Y créeme, alguien que se convierte a Cristo, alguien que ha recibido la noticia del evangelio, corre por su familia, corre por sus amigos y compañeros de escuela o de trabajo, y los trae no a una casa de cita, sino a la casa de Dios, y les dice: encerrémonos allí, necesitamos su gracia, necesitamos su gloria, necesitamos su perdón, que venga sobre nosotros la bendición de Dios. Y lo consigue. Solo el que se sabe perdido de verdad puede salvar a otros. Yo creo que por eso usó a esta mujer. Fe apasionada, fe de verdad. Y no les permitió salir por 7 días. ¿Cómo logras que no se salgan de allí por 7 días? Esos 7 días
tocaban la puerta y querían entrar a alguien. Decían, está cerrado, ahorita no hay servicio. ¿Cómo aguantar esto durante 7 días? Tú, papá, mamá, hermanos, ¿cómo aguantarían esto de tu familiar? Pero no se salieron y estuvieron allí. Y yo he visto otros que se enojan y dicen, ya no vuelvo a la iglesia porque el ujier no me saludó. No aguanta nada. Ve qué impresionante. Esto es aguantar, esto es creerle a Dios. Así que permanecieron allí. ¿Cómo le hizo para que guardaran el secreto? Para que no le contaran a nadie, porque sería fácil salir. Así que van a venir, digámosle al rey. Lo lógico sería que hablaran con alguien más. Bendito sea Dios, no había celulares. Que si no, ni internet, ni chateaban, bendito sea Dios. Si no, esos 7 días allá adentro se entera todo Jericó lo que va a pasar, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, hoy en día sería difícil guardar un secreto. Todos tienen un mejor amigo a quien contárselo. Interesante, ¿verdad? Yo también tengo, pero es el Señor. Cuando alguien llega a consejear, digo, esto está bueno, va a contarlo, Señor, te lo cuento a ti, no de perdida. En fin, no te creas, es otra cosa. Pero ¿cómo le hizo? La influencia que ejerció sobre ellos es impresionante. No lo dejó salir. Yo he visto que algunos batallan porque su hijo no ha llegado y están enojados y asustados porque no ha llegado en la noche. ¿Cómo le hizo para que no salieran? Pasión, compromiso con lo que cree, compromiso con una verdad. Bendito sea Dios. Imagínate que encerraras a tu hijo 1 semana sin salir. Compromiso. Y enseguida de esto la Biblia nos habla acerca de que se fueron los espías y ella puso el cordón de grana en la ventana. Es decir, se posicionó bajo la sangre. Porque esta palabra grana en su original es un término que significa carmesí o color sangre. ¿Qué es lo que puso en la ventana? Una muestra, una figura, una señal de la sangre de Cristo. Es como cuando salieron de Egipto. Dios les dijo, derramen sangre de cordero y la van a poner en el dintel de las casas, y cuando el ángel de Dios pase por allí y vea la sangre, pasará por alto Pesaj, Pascua, y no habrá muerte allí. Es lo mismo. Cuando vaya a entrar Israel, mirará dónde está el hilo de grana y esa casa la respetarán, ahí no habrá muerte. ¿Por qué razón? Porque están bajo la sangre. Y ahora sabemos que todo aquel que está bajo la sangre de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora sabemos que aquellos que han recibido a Cristo han recibido el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Alguien adore a Cristo. Alguien emociónese con Dios y dele gloria. Todo lo que esté bajo la sangre es libre de condenación. La sangre de Cristo en la casa de una prostituta, en donde más pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde más haga falta, el que se sienta más indigno, venga al Señor, porque Dios tiene gracia para su vida. El que crea que no es merecedor de nada es el que más gracia recibirá, porque Dios es bueno, bendito sea su nombre. Así que se escondieron allí. ¿Cuándo puso esto? Les dijo, salgan a la montaña y escóndanse unos días en lo que se van los soldados y regresan, y luego ustedes se van. Pero cuando ellos salieron, ese mismo instante, inmediatamente colgó el hilo de grana o la tela de grana en la ventana. ¿Qué implica esto? ¿Por qué inmediatamente? Si faltaban varios días para que ellos salieran, más varios días más para que llegaran con Israel, y varios días más para que regresaran todos. Estamos hablando entre 1 semana y 2 semanas para poner la señal. ¿Para qué la pones antes? Falta mucho tiempo para que vengan, pero pone la señal inmediatamente, porque el que ha creído no va a esperar otro día. No está poniendo la señal para que lo vea Israel, está poniendo la señal para que el Dios del cielo la vea, que ha creído. Es a Él a quien está clamando, es en Él en quien está confiando. No es la promesa de los soldados. Ella puso inmediatamente la señal porque creía que el Dios del cielo le había visto. Alguien glorifique a Cristo y diga, yo he puesto una señal en mi alma. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Para eso es la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan de esas películas antiguas de vampiros y que hablaban acerca de amuletos que usaban para asustarlos? Que los vampiros sacaban cruces y ajos y qué más cosas, agua bendita y no sé qué más cosas, ¿verdad? Y les echaban a los vampiros cuando los vampiros eran vampiros. O sea, si eran vampiros. Los de ahora son gay, ya no son vampiros.
Es que los vampiros modernos ya están muy devaluados, ya no son como los que eran los otros. O sea, los vampiros de ahora son así como afeminoides, o sea, muy raro, ¿verdad? Sale el vampiro y las jovencitas gritan, o sea, pero ya no, o sea, ahora les gustan. Ya no era como los de antes que daban miedo, entonces, y sacaban no sé, como fetiches, ¿verdad? Para asustarlos, cruces y cosas para asustarlos. Yo creo que esas ideas se metió a la iglesia subjetivamente, eso es como ocultismo, pero se metió a la iglesia. Porque de pronto la gente toma la sangre de Cristo e invoca la sangre de Cristo para reprender demonios y para echarlo sobre lo malo. Y la sangre de Cristo para esto. La sangre de Cristo no es para las tinieblas ni para el diablo. La sangre de Cristo es la ofrenda al Padre para nuestra justificación. La sangre de Cristo no se utiliza para andar echando fuera demonios. La sangre de Cristo era derramada para evitar el juicio divino. No es para evitar que el diablo te ataque. El diablo es un miserable que está fracasado. La sangre es para ser dada a Dios, para librarte del juicio de Dios. No era un ángel de la muerte el que pasaba. La Biblia dice que era el ángel de Yahvé el que pasaba por ahí. ¿Entiendes la diferencia en eso? La sangre de Cristo te esconde de la ira de Dios, no de la ira de monstruos, porque no existe nada que pueda tocarte. Lo que importa aquí, dijo Jesús, no teman a los que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer más, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Para eso es la sangre de Jesús. Cuando tú estás bajo la sangre, te vuelves intocable. Por eso le dijeron, todo lo que esté en esa casa que tenga el cordón de grana será salvo, será libre. Y todo el que esté debajo de la sangre de Jesucristo es libre del juicio de Dios y tendrá vida eterna. Te defiende del juicio, bendito sea el Señor. Esto es algo maravilloso. Estaban bajo la sangre, se posicionó bajo la sangre, bajo la roca también, o sobre la roca. Es maravilloso que cuando llegaron, me gusta mucho lo que sucede, porque pues solo Dios hace las cosas así. La ciudad está amurallada, es una ciudad grande que te va a llevar mediodía a darle vuelta. Está amurallada. Y Dios les dice, cuando lleguen a ese lugar, todos van a estar en silencio, nadie va a hablar, y van a darle una vuelta al día por 7 días, y al séptimo día le dan 7 vueltas, y entonces en la séptima vuelta del séptimo día todos van a gritar, vive Yahvé, que ese es un grito de júbilo. Así son, no son aullos del lobo, son vive Yahvé, son alabanzas a Dios. Es el grito de júbilo en la palabra. Entonces gritarán algo al Señor, adorarán y tocarán el cuerno de carnero, las trompetas, el chofar, y entonces yo le daré salvación, yo me encargaré de la ciudad. Pues es maravilloso que el primer día, y dan vueltas en silencio, no debían hablar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la primera vez que llegaron a la tierra? Llegaron y entraron 12 espías, y 10 de ellos dijeron, no podemos entrar a esa tierra, allá hay gigantes, están muy fuertes, no podemos. Y Dios dijo, está bien, se me van a ir al desierto. Vamos a morir en el desierto. Está bien, se van a morir en el desierto. ¿Sabías tú que tus palabras son pactos para Dios? Que Dios toma bien en serio lo que tú dices. Si tú hablas por hablar, Dios no. Y cuando tú dices, es que me voy a morir en el desierto, Dios dice, te morirás en el desierto. Ellos dijeron eso y Dios lo tomó así. No podemos poseer la tierra, no van a poder, porque ya lo dijiste. Entonces cada vez que tú hablas, Dios te lo toma, va en serio, Dios te lo toma como pacto. Tú dices, voy a hacer un fracaso en la vida, y dices, está bien, conforme tu fe te sea hecho. Es en serio, me voy a quedar soltera toda la vida, está bien, es tu decisión. Ellos dijeron, no podemos tomar esa tierra, moriremos en el desierto. Dios dijo, está bien, se van a morir en el desierto y no tomarán esa tierra. Y esperó a que todos se murieran para traer otra generación. Tus palabras son pactos. No arruines tu vida hablando ligeramente. No uses de malas palabras, porque todo es sustentado por la palabra. Cuidado. Entonces, ahora que regresaron, dijo Dios, ahora van a dar vueltas en silencio, si no se me arruina otra vez todo. Nadie hable, todos callados. Y ahí van dando vueltas. Imagínate a los soldados en Jericó viéndolos. ¿Y estos tipos qué? ¿Nos quieren matar por mareo o qué? Dando vueltas. ¿Para qué? No saben nada de guerra. Son murallas, no se caen de esa forma. Pero Dios tiene otro plan. Dan vueltas del primer día, dan vueltas del segundo día, dan vueltas 7 días. Al séptimo día claman a Dios, gritan a Dios.
Y la Biblia dice que la muralla se cayó, pero ellos voltearon y vieron la casa de Rahab en la muralla, que tenía en la ventana el hilo de grana. ¿Qué significa? Que el único pedacito de la muralla que no se cayó es el de Rahab la ramera. Piensa eso. Porque vendrán ríos y soplarán vientos, pero la casa que esté sobre la roca no caerá. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Porque estarás sobre la roca en donde no te desmoronará. Alguien bendiga a Cristo. Allí hay seguridad, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Posición en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan aquel juego que había en los campamentos, sobre todo, en donde nos subíamos a un tronco en alto y luego abajo había lodo y jugábamos a tirarnos al lodo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nomás yo era el que jugaba eso? No, si hay algunas manos por ahí que era bueno eso, sí. Entonces agarraba a uno y aventara al otro. Yo me di cuenta, era aventarlo al lodo, yo me di cuenta que los fuertes eran los primeros que se caían. No eran los que ganaban, porque los fuertes cometían el error de jalar demasiado y se iban ellos, o empujar demasiado y se iban ellos. Pero me di cuenta que el secreto de ese juego no era la fuerza para jalar o empujar, sino el equilibrio en la posición donde estás. Solo equilibrio, el otro se cae solo. Solo mantén el equilibrio y el otro se va a caer. El secreto de la vida cristiana no está en tu fuerza, sino en tu posición en Cristo. No está en lo que puedes lograr, sino en que Cristo sea la roca inconmovible que te sostiene. El que está en Cristo, ese prevalece. Bendito sea Dios. Esto es lo que le había pasado a Rahab la ramera. Estaba en Cristo Jesús, parada sobre la roca. Gloria a Dios. Y esto hace que se posicione en la historia. La muralla no cayó por Josué, no cayó por Israel. Escuchen esto. Si tú ves el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 29 menciona algo interesante. Te dice la escritura, abre la Biblia por favor en Hebreos capítulo 11, verso 29. Fíjate lo que la palabra de Dios dice. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Está hablando de Israel saliendo de Egipto. Por la fe cayeron, y en el contexto está hablando de Moisés. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora pasa de Moisés y el mar rojo. Antes de esto había hablado de Moisés y luego el mar rojo, y luego ahora pasa a hablar de Jericó. Y como está hablando de los hombres de Dios, uno esperaría va a hablar de Josué. Pero dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hasta después va a hablar de Josué, pero no en esta parte. ¿Por qué? Porque el único lugar que se mantuvo sin caer, la persona que decretó, Dios ha entregado esta ciudad a los israelitas, la persona que escondió a los espías, quien estaba creyendo en ese sitio, era Rahab. Escúchame, por la fe de una mujer conquistaron esa ciudad. No fue la fe de Josué. Ahora, Josué, en el contexto, tú puedes ver que en el libro de Josué hace un milagro tremendo. Clamó a Dios y Dios detuvo el sol y la luna, y se extendió el tiempo en un día para una batalla. Pero Dios no lo menciona como un acto maravilloso, pero sí menciona que los muros hayan caído, porque para Dios hay más gloria en salvar, creyéndole a Dios, como hace esta mujer que salva a su familia, que lo que hace Josué de extender el tiempo para que haya muerte. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Dios vio esto y se sorprendió. Había más fe en una mujer prostituta que todo el pueblo de Israel que estaban hacia una conquista. Crea a alguien a Dios que va a cambiar su historia. Se metió en la historia haciendo algo espectacular. Alguien debería creerle a Dios hoy y decir: yo también puedo meterme en la historia de Dios, yo también puedo hacer la diferencia. Esto es espectacular, gloria a Dios. ¿Por qué se salta Josué? Por la gloria que había en ella. Mira, me llamó la atención comparar a esta mujer con otras personas en las escrituras. Mira, por ejemplo, la Biblia habla de una mujer que la menciona como la mujer pecadora, que vació aceite sobre la cabeza de Jesús antes de su crucifixión. La Biblia habla también de una mujer que dijo: si tan solo tocar el manto de Jesús seré salva.
Lo recuerdan ustedes, se arrastró y lo pudo tocar. La Biblia habla de un leproso entre 10 leprosos que regresó a darle gracias a Jesús por haber sido sanado, y que era samaritano además. La Biblia habla de un ciego llamado Bartimeo que clamó a Dios junto al camino. Al camino, por cierto, estaba cerca de este mismo lugar, y clamó a Dios y Dios lo sanó. Estas 4 personas tienen algo en común con Rahab. Lo que tienen en común es la frase que Jesús usó con ellos. Jesús les dijo: tu fe te ha salvado. No les dijo mi fe, no les dijo la fe de alguien más, ni siquiera dijo la bondad de Dios. Dijo tu fe. Lo que ellos creyeron, ellos alcanzaron su milagro. Ellos le creyeron a Dios. Alguien hoy créale a Dios y diga: con esta fe voy a alcanzar la respuesta del cielo. Le creyeron al Señor como hizo Rahab. Ella podía decir no, pero decidió decir sí. Bendito sea Dios. Es una fe espectacular. Creo que alguien debe emocionarse mucho más que eso. De verdad, alguien tiene que creerle a Dios. Es maravilloso lo que Él hace. Cuando le cree a alguien a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Ahora yo quiero compararte a esta mujer, para concluir el mensaje, compararte a Rahab, que era una mujer de mala fama, pecadora, prostituta. Quiero compararla con un hombre llamado Justo, así le llamaron, Lot, el justo Lot. Y la comparación de ambos es muy espectacular, es un contrastante impresionante. Recordarán ustedes que Dios visitó a Lot en Sodoma en la forma de 2 ángeles. Llegaron a su casa y le dijeron: vamos a destruir esta ciudad, sal de aquí, nada podemos hacer hasta que tú salgas. Y lo apremiaban, y él habló con su familia y no convenció a su familia de salir. Sus yernos se reían de él, sus yernos no le creían. No, está loco este religioso, no es cierto. No le creyeron, no convenció a su familia. Se llevó a sus hijas y eso, él salió corriendo, las hijas venían detrás, y la esposa que venía detrás de él de pronto volteó y dijo: los moldes de Sodoma, y se murió convertida en sal. Ustedes conocen la historia. Ya no salió de allí. Este fue Lot, visitado por Dios con 2 ángeles. Los hospedó en casa también, pero no pudo salvar a nadie. Mientras que Rahab tiene una reacción muy diferente. Ve el contraste, cómo reaccionan los justos a los pecadores. Rahab convenció a toda su familia, siendo quien era. También fue visitada, pero no por 2 ángeles. Fue visitada por 2 espías, 2 soldados, y los metió a casa. Los escondió también como Lot a los ángeles. No tenía buena fama como tenía Lot. Lot tenía como maestro a Abraham. Rahab no tenía de maestro a nadie. Lot tenía fama del hombre justo. Estaba a la puerta de la ciudad como juez de la ciudad. Rahab no solo no tenía nadie que le enseñara, era prostituta y tenía su casa de citas en la muralla de la ciudad. Son muy diferentes, pero son contrastantes también. Yo creo que Dios tuvo que usar a Rahab y no a alguien como Lot. ¿Por qué? Si va alguien como Lot y llegan los espías, hubiera salido y hubiera dicho: lo siento mucho, pero yo no los puedo hospedar porque pues yo soy cristiano, yo no puedo mentir, entonces pues ni modo, los voy a echar hacia afuera y que los arreglen ya como puedan otros. Quiero decirte esto: el cristiano, cuando pasa el tiempo, a veces se vuelve religioso y pierde su efectividad. ¿Sabes cuál es el año más productivo de los cristianos? El primero, cuando se sentía pecador y lleno de misericordia, lleno de compasión por lo que recibió. Se trae a todos a conocer a Cristo. Con los años ya eso no es para él. Recuerda que este pequeño segundo o silencio que les doy es para que la conciencia golpee, porque hay una voz dentro de ti que está de mi lado en lo que te estoy diciendo. Ve el contraste que había. Rahab pudo salvar a su familia porque ella sabía que estaba perdida. Lot no salvó a nadie porque se sentía justo. Y él pensaba que estaba bien. Qué grave es esto. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Como Lot o como Rahab? Si Dios quiere salvar Chihuahua, ¿qué clase de creyente eres? No estoy hablando de que tengas mala fama, sino que no pierdas la memoria de dónde te sacaron. Que no se te olvide la gracia recibida, el favor recibido. Alguien puede ir a una buena escuela y recibir un gran entrenamiento, recibir una gran educación,
tener los mejores maestros, salir titulado con honores y ser un fracasado en la vida. Ha pasado muchas veces. Porque él no tiene actitud de campeón, porque él no tiene actitud de enfrentar la vida y se acobarda y se retrasa. Puedes encontrar a otro que no recibió la educación adecuada, que no recibió la ayuda adecuada, no tuvo contactos, pero tuvo la actitud correcta y triunfó. Lot tiene los contactos, Abraham tiene la educación, es creyente, tiene todo el respaldo, pero no tiene la actitud, no le importa sino salvarse él. Cuando vinieron a destruir Sodoma, salió corriendo él, pero la mujer tenía la actitud correcta, sin preparación, sin ayuda, sin nada a su favor. Solo tenía una actitud: el Dios de Israel es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y ha llegado aquí. O me meto bajo la sangre o voy a perder mi vida juntamente con mi familia. Agarró a todos y dijo: no me importa lo que piensen de mí, no me importa si están de acuerdo o no están de acuerdo, no importa lo que haya sucedido entre nosotros, esta es nuestra oportunidad de salvarnos. Se van a meter a esta casa y no van a salir, porque Dios va a visitar esta tierra. Alguien debe creerle al Señor con todo su corazón. Espero tenga la actitud correcta. Termino con una pequeña historia. Termino con esta historia. Muchos años después te encontrarás a una mujer anciana con un nieto en las rodillas y está contándole la historia. Yo estuve en Jericó cuando Israel invadió este lugar, y en este sitio Dios dio una gran victoria a Israel. Y le estará contando a su nieto las hazañas de los héroes de la fe, la obra de Dios. Las murallas cayeron. Es más, históricamente debes saber, al escarbar en Jericó para encontrar las murallas, no las encuentran derrumbadas así, sino hacia abajo, solo como si las hubieran jalado de abajo. Se las dejaron al ras para que no batallaran para entrar. Arqueológicamente así están. Es maravilloso eso, como hechas hacia abajo. Simplemente Dios las metió y nada más. Maravilloso. Te encuentra esta abuela contándole a su nieto y diciéndole: déjame contarte las hazañas de Dios, porque yo, diría esta mujer, Rahab, siendo abuela, no era de Israel, era de Jericó. No le va a contar a qué se dedicaba, es su nieto, pero sí le va a contar que creyó a Dios y Dios le incluyó en el pueblo de Dios, y le va a contar a su nieto las hazañas para que recuerde a quién está sirviendo. Y le dirá a su nieto con cariño que su nombre es Obed, quien habría de ser el abuelo del rey David. Dios no solo la metió al pueblo, la metió a la línea del Mesías. Dios no solo está pensando en perdonarte un pecado o en hacerte un milagro. Dios está pensando en meterte con honores a su casa, a su familia. Dios está pensando en ponerte a su mesa como hijo. Dios está pensando en darte un nombre entre los grandes. Eso es lo que Dios está pensando contigo. Tú estás pensando en salir de un aprieto y Dios está pensando en meterte en su familia como un hijo favorito. Alguien bendiga a Dios con todo el corazón. Qué oportunidades da el Señor, qué manera de amarnos, qué manera de bendecirnos. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios. ¿Alguien querrá? ¿Alguien le interesaría meterse en la línea de Dios? Creerle al Señor. Ponte en pie, por favor. Es tu oportunidad, no para un milagrito. Eso va de por medio ya, eso es un hecho. Dios te invita a tomar nombre entre los grandes, a apuntarte entre los héroes, a meterte a su casa como hijo. ¡Qué maravilla! Si a alguien le interesa, le ruego en el Señor, levante sus manos y dígale a Dios: sí, Señor, voy a colocar un hilo de grana en mi vida y en mi casa. Me voy a colocar bajo la sangre. De verdad, colócate hoy bajo la sangre de Cristo. Aunque ya seas cristiano, ¿ves la diferencia entre Lot y entre Rahab? Lot la piensa para hacer muchas oraciones porque él ya es cristiano y es justo. Rahab va a orar todas las veces que se necesite porque se siente tan perdida que no pierde la oportunidad. Vive justo, pero no pierdas la sencillez de orar siempre, de buscar siempre, de creer siempre, de meterte siempre como el necesitado. No pierdas la mano extendida diciendo: Dios, auxilio. Dios es bueno. Te ruego hoy que le digas al Señor: quiero que la sangre de Jesús me limpie,
límpiame bajo la sangre de tu Hijo. Dile al Señor, dile a tu Padre, límpiame con la sangre de Cristo. Límpiame, Señor, dame vida eterna.